Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Buenas noches, madrugadas. Señor presidente, le pediría de favor si me pueden leer el artículo 92 constitucional. Por favor, secretaria. Señora presidenta, disculpe usted. De lectura al artículo 92 constitucional. Con gusto. Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Muchas gracias, senadora secretaria. Gracias. Pues solamente para aclararle a algunos presidentes confusiones que tienen. El presidente, algunos senadores, perdón, el presidente tiene funciones legislativas, se conoce función materialmente legislativa, porque no corresponde de acuerdo con la separación o división de poderes. La materia del Ejecutivo no es esencialmente legislar, pero lo hace. Por eso el 92 dice que hace reglamentos y emite decretos y emite acuerdos. Entonces sí lo puede hacer. Para algún senador que aquí pone en duda eso, no es ni siquiera una función extraordinaria. Nosotros tenemos funciones materialmente jurisdiccionales cuando nos convertimos en jurado de sentencia. Es materialmente jurisdiccional esa función, pero no es formalmente, porque nuestra función es hacer leyes. Entonces, quede claro que no está en esta propuesta tratando de darle facultades al presidente que no las tenga. La Constitución se las da en el artículo 92. Primera cosa que vale dejar claro. Aclaro también, soy lego en derecho. Luego, el artículo 21, lo leo yo. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos. Ya quedamos en que puede emitir decreto. 2. Por aquella confusión que a los abogados que han pasado aquí también se les advierte. Las comisiones a las que se refiere este artículo serían propiamente cuerpos colegiados de expertos asesores del presidente. Es decir, si se define el objeto de la comisión presidencial solamente va a estudiar ese objeto, y si necesita investigarlo o hacer alguna fiscalización, la hará, pero única y exclusivamente, es decir, el resultado de esa investigación o de esa fiscalización única y exclusivamente será útil para opinar al presidente y decirle y sugerirle que pudiera resolver en razón de ello. Como no es encargo del presidente perseguir o a investigar penalmente, ese no es encargo del presidente. El 21 constitucional dice que es encargo del Ministerio Público. Entonces no se confundan, porque además la interpretación sistemática del derecho nos remite
a un sistema jurídico ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay jerarquías en las leyes. La primacía constitucional es la que reina. En este momento estamos revisando una ley secundaria. De ninguna manera puede sugerir invasión en una facultad otorgada a la Constitución a otro órgano u organismo del Estado, como es el caso de la Fiscalía. Sí, la acepto. Le damos sonido, por favor, al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Gracias, senador. Muchas gracias. Usted elegante, como siempre. Acaba usted de decir, no debe ni siquiera sugerir la intromisión o confrontación con otro poder. Mi pregunta es, si el artículo 21 constitucional dice textualmente, usted lo acaba de referir, que la facultad investigadora le corresponde al Ministerio Público, ¿qué carambas hacemos pasándole esa facultad al presidente de la República? Sí, lo que ocurre es que el artículo 21 se refiere a la investigación penal, a la persecución de delitos. Y en este caso, una comisión presidencial con un objeto determinado, ese objeto no puede ser otro que no tenga que ver con el encargo del presidente. Se podrá investigar solo para efecto de llegar a una mejor recomendación para la decisión del presidente y se agota. El alcance entonces de la comisión es solo de carácter de asesoría. Por eso cuando dice que podrá ser base para la toma de decisión, es que el presidente puede decidir y decirle a la comisión, ayúdame, investígame y te aseguro que lo que tú me sugieras va a ser vinculante para mí, para tomar mi decisión, no vinculante para ningún otro órgano ni ningún otro poder, solo para que ayudarle al presidente a tomar una decisión. Senador Rocha, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín quiere saber si acepta usted otra pregunta, pero sí. También quiero comentarles a todos que no estamos en la discusión en lo general y en lo particular. Vamos apenas a entrar a esa discusión, es el posicionamiento. ¿Acepta usted la pregunta, senador? Sí. Sonido, por favor. Muchas gracias, señor senador. Entonces, entiendo que estaría usted de acuerdo que lo redactáramos tal y como usted está explicando, que la redacción especificara claramente que no se trata de investigaciones penales y que entonces no hay necesidad de poner la palabra deberá, sino que podrá tomar el presidente de la República los informes, se llamarían informes de las comisiones creadas. Bueno, yo en realidad vengo a defender el texto, íntegro. No estamos en la parte del análisis particular, porque además le diría, senador Ramírez Marín, que eso que usted sugiere ya está en la redacción. Se los vuelvo a leer. Dice, el presidente de la República, para el mejor despacho de asuntos a su cargo, solo para asuntos de su cargo. No tiene que ver con ningún otro poder, solo tareas que correspondan a la presidencia. Es decir, no tiene nada que ver ni con el 21 constitucional ni con el 89 constitucional que se refiere al tema de la fiscalización.
esto nos resuelve el problema de cualquier confusión. Voy a concluir con este razonamiento, que ya lo mencioné antes. Si hacemos una interpretación sistemática del derecho, tenemos que llegar a la conclusión que hoy discutimos una letra legal secundaria y que no puede competir en ningún caso con la letra constitucional. No existe ningún peligro que por lo que aquí se asiente no podemos proscribir la palabra investigación porque ya la dice el 21 de la Constitución, ni podemos proscribir la palabra fiscalización porque ya la dice el 89 en su fracción 24, que refiere a las facultades que el Congreso va a otorgarle a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces yo creo que esa confusión no debe estar. Este es un tema eminentemente conceptual. Hay una diferencia con lo que hay ahora y con lo que queremos que haya mañana. Ya no queremos el presidente que se encierra en su despacho y termina saliendo con una decisión sobre una obra o alguna de las tareas, el aeropuerto, por ejemplo. ¿Quién estuvo adentro con él? ¿Quiénes fueron sus asesores? En este caso de lo que se trata es que la constitución de estas comisiones tengan denominación, es decir, un nombre, tengan el nombre y el perfil de los integrantes, tengan muy claro el objeto para la cual se constituyó, tengan una duración determinada, sean honoríficos quienes compongan o sean integrantes de la comisión. Por lo tanto, ahora existe una verdadera reglamentación de lo que puede ser esta comisión. Y tendríamos entonces decisiones del presidente acompañadas de una consulta, de una investigación. Dijo el presidente en uno de los últimos actos que tuvo, dijo, para nombrar, para escoger al futuro secretario de Sedena y el futuro secretario de la Marina, integré una comisión que investigara a ver si no habían incurrido en violaciones, en su ejercicio, en violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y esa investigación para mí fue vinculante. ¿Qué quiere decir? Lo que la investigación me dijo, la tomé como base para tomar mi decisión. Entonces, es vinculante, efectivamente debe seguir siéndolo si así lo quiere el presidente, porque es para tomar una decisión con fundamento en una consulta o en una investigación. Muchas gracias. Senador Rocha, la senadora Indira Rosales quiere preguntarle si acepta usted una pregunta. Sí. Gracias. Discúlpenme. Sonido, por favor. Muchísimas gracias, senador. Una pregunta. Lo que pasa es que a lo mejor no nos queda claro, ¿no? A nosotros. Sí quisiera saber un ejemplo que ya en el ejercicio del poder, el Ejecutivo, ¿en qué momento aplicaría esta comisión exactamente? Y cómo determinaría también el Ejecutivo en qué momento ocupar esta comisión y en qué momento ocupar una consulta popular. Y finalmente, de lo último que usted comentaba, sí me quedaría la duda si el resultado de esta comisión es vinculante o no es vinculante, ¿no? Porque si el Ejecutivo lo decide, sí es, y si no, no es, o sea, nada más como quedar un poco claros, pues si es vinculante, pues lo es, y si no, pues no lo es, no debiera quedar a criterio de si me gusta o no me gusta el resultado, ¿no? Digo, serían como mis preguntas para que a lo mejor nos quedara más claro ya en la práctica cómo funcionaría. Bueno, en realidad yo ya ofrecí un ejemplo.
Ese es un ejemplo. Investigar la carrera profesional militar de dos militares, válgame la redundancia, con la idea de resolver si en efecto es el perfil que él buscaba para proponerlos y sean el secretario titular de Sedena y titular de Marina. Esa es una investigación. Una fiscalización puede ser que dude de uno de sus colaboradores de alto nivel y investigue su comportamiento en el uso de los recursos, porque puede ser un secretario de Comunicaciones y Transportes, etcétera, y pueda fiscalizar su ejercicio sin que esto lo lleve a la conclusión de que si es corrupto o no, él no lo va a resolver. Él tendría en todo caso de llegar a la conclusión de que hay dudas, tendrá que pasarlo a la Auditoría Superior de la Federación, que es la que constitucionalmente tendría que determinar si existe responsabilidad o no. ¿Por qué no lo puede hacer el presidente? Porque esa no es tarea del presidente. Entonces, esa podría ser otro ejemplo. Y el otro ejemplo es este del aeropuerto Texcoco. ¿Qué puede investigar una comisión? Expertos en medio ambiente. Investigar si hacerlo ahí supone afectar el ambiente. Expertos especialistas en cualquier otro ámbito que aquí ha estado en la polémica y no quiero abundarlo mucho. Y finalmente, tomar una decisión en razón de esas informaciones. Ahora, por la otra parte de su pregunta, nosotros defendemos que diga, deberán ser base para tomar la decisión. Esto se entiende como vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que las comisiones que el presidente nombre, particularmente las presidenciales, que es donde está esta parte del concepto de vinculante, las comisiones presidenciales que el presidente constituya, el encargo que les haga, el objeto a examinar, el resultado de ese examen o de esa investigación o de esa fiscalización deberá ser base fundamental para tomar su decisión. Pero es vinculante, entiéndase, para el Poder Ejecutivo, no para nadie más, porque no tienen otro alcance, ahí se acaba su alcance. Está acotado por la redacción del artículo 21, lo vuelvo a decir. El presidente de la República para el mejor despacho de los asuntos a su cargo. Es decir, él, que es sin lugar a dudas autor de esta propuesta, está decidiendo que no va a resolver unipersonalmente sus encargos, sino los va a llevar a una comisión, no todos, pero aquellos que sean de tal magnitud que importe que haya una opinión especializada de esta naturaleza. No hablaríamos de consulta. El presidente electo hizo y va a hacer consulta. Los invito, por cierto, a votar el sábado y el domingo por el tema de los programas y él puede hacer esas consultas como ciudadano, él no es funcionario, y las convoca y las organiza, y dice él dice, lo que resulte de ahí va a ser vinculante. Pero ya siendo presidente, cualquier consulta tendrá que atenerse a lo que dice el artículo 34 constitucional. ¿Por qué? Porque ya no podrá ser aquello que no le mandate la ley, que no le señale la ley. Entonces no podría haber consultas para eso. De haber consultas tendría que seguirse el procedimiento que marca la Constitución. Gracias. Gracias, senador Rocha. Sonido, por favor, al escaño del senador Samuel García.
Sí. ¿Con qué objeto, senador? No, nada más para mencionar que tenía mis dudas, pero después de esta intervención, definitivamente en contra. Es cuanto. Informe.